Bien, apreciados hermanos, saludo a los presentes y a los que en algún momento nos irán a escuchar a través del mensaje que quede grabado. Doy gracias a mis hermanos por la oportunidad de poder presentarme hoy con una enseñanza. Quería que más o menos interactuemos y que meditemos dentro de lo que hace a nuestra identidad. Creo que cada uno de nosotros tiene bien claro cuál es la identidad. Si yo le preguntara a mi hermano Napo cuál es su nacionalidad, él me podría contestar con contundencia a qué país corresponde, ¿verdad? Sin titubear y con mucha seguridad. Esto lo podemos hacer cada uno de nosotros. Hay un documento que nos avala de que realmente tenemos esa identidad. Sería lo que hace lo terrenal. Ahora, si todo esto nosotros lo pasamos a la parte espiritual. Si cada uno de nosotros tuviera que definirse cuál es la identidad de cada uno de nosotros, entonces acá viene la parte importante. Y acá es donde debemos tener la seguridad de qué es lo que realmente somos, cuál es nuestra identidad. Y yo voy a hacerle quizás un par de preguntas. Por ahí algunos en su interior podrán responderse a sí mismo, pero no se apresure a responder porque quizás pueda encontrarse con una sorpresa en lo que diga apresuradamente. Quiero, y seguramente muchos de nosotros y los que me estarán escuchando, sabrán diferenciar de que no todos los israelitas son judíos, pero sí todos los judíos son israelitas. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre que se habla de lo que hace a la Torá, a la instrucción de nuestro Padre Celestial, muchas veces el resto de las denominaciones, los evangelistas y los que tienen otro tipo de creencia, ponen de por medio de que son enseñanzas para judíos, que es para el pueblo judío. Y meten todo dentro de una misma bolsa, sin quizás saber cuál es la procedencia de su creencia. Y acá viene una parte quizás importante, cuando le decía al principio, de cuál es la identidad. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo se siente? ¿Es judío? ¿Se siente que es judío con lo que cree, con lo que profesa? ¿Se siente ser cristiano? Por lo que cree, por lo que hace, por lo que ha estudiado, por lo que le han enseñado. ¿Cree ser israelita? ¿O por qué no musulmán? Esto quizás por ahí le resulte más chocante. Y fíjese que puede ser, quizás a cualquiera de nosotros, si nos preguntan si tenemos un credo musulmán o creemos, y quizás nos salga una respuesta rotunda de decir no, para nada, no tengo ni siquiera un acercamiento musulmán. Y ahora me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes si en su lugar, en su tierra, alguna vez ustedes no han dicho, ojalá que mañana pueda pasar tal cosa, ojalá que pase esto. Llámese en la parte del pronóstico, el trabajo, la salud,
o un viaje o lo que fuera. Y siempre, ojalá de por medio. Y los latinos tenemos esto muy arraigado por ahí, y sin saber qué es lo que estamos diciendo. Ahora yo pregunto, ¿sabemos qué es lo que decimos cuando decimos ojalá? ¿Saben el significado de lo que es ojalá? ¿A qué estaremos refiriéndonos? Y no es ni más ni menos que en el credo musulmán de decir si Dios quiere. Pero inconscientemente nosotros, porque hemos aprendido esto desde chico y porque lo hemos llevado a la costumbre, siempre estamos repitiendo, ojalá esto, ojalá aquello. Y siempre mezclando el tema de lo que hace a nuestro dialecto, a nuestro idioma, y por qué no, también a nuestra creencia. Por eso decía al principio, si cada uno de nosotros, y los que me puedan estar escuchando, y los que me puedan escuchar el día de mañana, si tiene realmente la certeza de cuál es su identidad. Si realmente tiene la convicción de poder decir, yo soy de esto y creo en esto por este fundamento. Porque creemos de que nosotros lo que creemos debe tener el fundamento dentro de lo que hace la palabra. Y vamos a ir escudriñando la palabra para que a través de la palabra nos diga realmente quiénes somos, a qué parte pertenecemos y por qué creemos lo que creemos. Como dije en el principio, quizás a nosotros, por el hecho de guardar el día sábado como día de reposo, se nos pueda tildar o llamar en otro lugar de que somos judíos, porque así como el mundo conoce de que el pueblo judío es el que guarda el día sábado y no el día domingo como lo hace el mundo. Entonces, ahí es donde realmente debemos tener el conocimiento y saber si realmente correspondemos al pueblo judío o no. Ahora, si usted me dice, no, yo soy cristiano, y yo le pregunto, amigo mío, ¿cristiano por qué? ¿Porque se cree seguidor de Jesús? ¿Es cristiano por lo que le enseñaron, por lo que ha estudiado? ¿Por qué dice ser cristiano? ¿Qué avala esto para que usted me diga que es cristiano? O sea, nosotros debemos encontrar a través de la palabra el fundamento de esto. ¿Y quiere que le diga algo? La palabra cristianismo, dentro de la palabra de Dios, no la va a encontrar en ninguna parte. Puede dar vuelta a la Biblia de tapa a tapa y no va a encontrar en ninguna versión que hable de cristianismo, que diga cristianismo. Entonces, es acá donde realmente debemos entender de que quizás las traducciones, las versiones que tenemos hoy en día, se han encargado quizás de formar el tema de lo que hace la creencia. Y si nosotros hoy creemos en el Salvador, en el Mesías, tenemos que saber cuál es su procedencia, cuál es su origen. Y seguramente a mí me ha pasado, y capaz que a usted también, de que muchas veces cuando le dicen de que tiene un credo judío, semijudío o parecido,
quizás lo primero que le puede saltar es decir, no, yo con los judíos no tengo nada que ver. Yo soy cristiano. Ahora, se ha hecho la pregunta a usted de el Cristo en el que usted cree, ¿cuál es su origen? Porque debemos saber de dónde procede Jesús. Y cuando digo de dónde procede, me estoy refiriendo a cuál de las tribus. Porque esto, el pueblo de Dios, Israel, no es ni más ni menos que conformado por 12 tribus, de las cuales una de esas tribus, la tribu de Judá, es de donde desciende nuestro Mesías, a quien usted le dice Cristo. Pero como dije, o sea, hay muchas cosas que nosotros por costumbre las adoptamos y empezamos a decirlas y, y muchas veces quizás hasta inconscientemente y no pensamos en lo que decimos. Y cuando nosotros decimos mi Dios y mi Cristo, tenemos que analizar qué es lo que estamos diciendo. Cada uno de nosotros, cuando dice Cristo, ¿sabe qué es lo que está diciendo? ¿Sabe a qué es lo que se está refiriendo? Porque si nosotros buscamos dentro de la traducción del griego, no es ni más ni menos que el ungido. Y esto significa eso, ungido. Ahora, si nosotros decimos la palabra completa Jesucristo, estamos diciendo Jesús ungido, ¿verdad? Porque sería así. Ahora, ¿qué es lo que sería en realidad? Su nombre en el original es Yahshua, el Mesías, que fue ungido justamente por ser el Cordero de Dios. Entonces, estas cosas son las que por ahí, cuando nosotros empezamos a mezclarla, es cuando nos encontramos en una confusión. Y fíjese lo que yo le voy a decir. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo cómo es esto de la procedencia del tema de las dos casas, porque estamos con dos casas, la casa de Judá del sur, el reino del sur, y la casa de Israel, el reino del norte. Esto fue una división que se hizo a través de la desobediencia del rey Salomón. Pero ya lo vamos a ir desarrollando. Cuando yo le digo, usted se siente o dice ser cristiano, usted seguramente me puede afirmar que sí. Ahora yo le pregunto a usted dice ser cristiano y puede estar guardando este día como el día de reposo y puede respetar las solemnidades de nuestro Padre, o no. Como también puede celebrar las fiestas de fin de año, conocidas por el mundo entero, y también las que subsiguen. No vamos a tocar ahora la procedencia de esas fiestas. Pero también está aquel que dice ser cristiano y resulta ser que su día de descanso es el día de mañana, el día domingo. Y usted me dice que es cristiano guardando este día que estamos a punto de terminar. Entonces se hace un enredo en el que muchos dicen ser cristianos, pero resulta ser que con el de la vereda enfrente, que también dice que es cristiano, hay un montón de cosas en las que no se pone de acuerdo a su doctrina y su creencia. Y acá lo válido es lo que la palabra nos dice. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos, por ejemplo, si nosotros dejamos de lado lo que es mal llamado el Antiguo Testamento, no vamos a entender nunca lo que hace al Nuevo Testamento. Y las promesas del Eterno, del Dios de Israel, siempre fue para su pueblo.
Anoche estábamos viendo un estudio muy importante, muy lindo, en el que nos separaba muy bien el tema de lo que hacía al mundo con lo que hace al pueblo de Dios. Separando también lo que hace a la casa de Israel con la casa de Judá. Y si por ahí quizás esto nunca lo escuchó, o nunca lo entendió, o lo aprendió, hoy déjeme decirle que lo vamos a estudiar y vamos a ver por qué el reino del pueblo de Israel, cómo es que se dividió en dos partes. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes. Vamos a leer en su capítulo 11 y vamos a ir por parte para que vayamos entendiendo el por qué se hizo justamente esta división del reino de Israel. Capítulo 11 de Primera de Reyes, versículo 11 en adelante, dice así. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Acá está el principio de la ruptura de lo que hace al reino de las 12 tribus del pueblo de Israel. Vemos que por la desobediencia del rey Salomón, Dios decide romper en dos el reino de Israel. Ahora, como le decía al principio, usted, ¿qué cree ser? Si le digo judío, seguramente me va a responder rotundamente no enseguida. Ahora yo le pregunté si se sentía cristiano o creía ser cristiano. Seguramente ahora está dudando si realmente es cristiano. Pero ahora si yo le pregunto a usted, ¿se siente parte del pueblo de Israel? Porque eso sería lo que realmente debería empezar a preguntarse, si es parte del pueblo de Israel. Ahora usted dice, y no porque yo nací en el Ecuador, nací en Argentina, nací en Honduras, nací en Chile. Por lo tanto, pertenezco a esa nacionalidad. Muy bien. Yo le pregunto a usted, ¿todos los judíos nacieron en Judá, en tierra de Israel? ¿O será que hay muchos judíos que han nacido fuera de la tierra de Israel y son judíos, pertenecientes a la tribu de Judá? Ahora esto mismo hace de que usted tenga que pensar si realmente corresponde o no a la casa de Israel. Pero vamos a seguir desarrollando y vamos a ver lo que sigue diciendo allí el libro de Primera de Reyes, pero ahora en su versículo 29. Aconteció, pues, en aquel tiempo, y saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vemos cómo se hace efectivo la ruptura del reino de Israel, dividiéndose en dos reinos. A partir de acá, el reino del norte y el reino del sur, con el cual nos vinculan por nuestra creencia a nosotros, diciéndonos o tildándonos de judíos. Pero si nosotros no analizamos, amigo querido, el tema de las escrituras,
nunca vamos a saber cuál es nuestra procedencia. ¿Por qué creemos lo que creemos? Muchas veces, seguramente, si no es su caso, se encontrará con casos conocidos en los que la creencia que tienen es por costumbre, es porque viene de descendencia, pero nunca se han preocupado por examinar las escrituras para saber de dónde procede, cuál es el verdadero Dios y a quién respondió, a dónde fueron hechas las promesas. Si nosotros creemos de que todo esto apareció y es a partir del Mesías, déjeme decirle de que va a estar muy confundido con eso. Nosotros, para poder entender lo que hace el Evangelio, tenemos que ir al principio. No podemos obviar de ninguna manera el mal llamado Antiguo Testamento, porque entonces se va a encontrar con un montón de sorpresas por delante y va a tener que desechar quizás la tercera parte de lo que hace el Nuevo Testamento, porque no lo va a poder entender. Especialmente las cartas del apóstol Pablo. Cuando esto se rompe, y más adelante en el tiempo, porque Dios no desechó del todo a su pueblo, aún cometiendo un montón de pecados, pero siempre ha sido su pueblo. Y más adelante vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías. Esto para entender que Dios, el Eterno, en el cual usted cree y yo, Él nunca ha hecho pactos con las otras naciones fuera de Israel. Siempre ha sido con el pueblo de Israel, con el cual hizo pactos y con el que también hizo el último pacto. Anoche, como dije también, tomábamos apuntes de esto, en el cual se nos explicaba por qué se había renovado el pacto y qué era lo que se había renovado, y por qué se había llegado justamente a la renovación de este pacto. Pero yo voy a darle lectura para que usted entienda de que el pacto que hizo con el Mesías, nuestro Padre, justamente con el pueblo de Israel, con las dos casas. Capítulo 31 de Jeremías, versos que quizás lo han escuchado muchísimo, también del versículo 31 en adelante. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En ninguna parte usted va a encontrar acá que dice con Argentina, con Chile, con Norteamérica, con Inglaterra. Dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso que es muy importante que nosotros sepamos distinguir a cuál de las casas pertenecemos. Y usted seguramente me dirá, yo no pertenezco a ninguna de las casas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, si esto es así. Dice el verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes fueron los que invalidaron el pacto? ¿Dios o ellos? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán. ¿Por qué? Por pueblo. Entonces, si usted siente, amigo, que Dios ha llegado a su corazón, de que le he hablado,
de que usted ha podido estudiar de su palabra, que ha empezado a incursionar en lo que hace a la Torá, la instrucción, la ley de nuestro Dios, entonces usted es parte justamente del pueblo de Dios. Porque más adelante también vamos a ver de cómo Jesús, como decías, dice a quién él realmente fue enviado. Con si usted tiene dudas a quién realmente vino el Mesías, porque como dije, las otras doctrinas, las otras creencias, dicen que realmente vino a todos. Pero la palabra no dice eso. No dice que él haya venido a todos. Y por tal caso también se creen de que tienen todos los derechos y que el pueblo de Israel, como lo hemos conversado y estudiado, dejó de tener derechos y ahora sí los tiene el mundo con el sacrificio y la muerte de nuestro Mesías. Y esto en la Escritura no dice que sea así. Ahora, cuando yo le pregunté a usted, ¿se siente parte de lo que hace el pueblo de Israel? ¿Se siente israelita? Y quizás en su corazón usted sienta de que no, que usted es cristiano. Ahora fíjese lo que dice la Escritura. ¿A quién fue enviado justamente el Mesías? Capítulo 15 de Mateo, vamos a leer, versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿de quién? De la casa de Israel. Entonces, si Jesús, Yahshua Mashiach, ha llegado a su vida, si usted le ha recibido, si usted ha creído, si realmente cree de que Él hizo el sacrificio allí en la cruz para poder darle la redención, entonces usted es parte de la casa de Israel. Porque Él dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellas ovejas que se extraviaron, que se perdieron en la ruptura del reino de Israel, cuando se dividieron en dos reinos. Una sabemos de que ha sido la tribu de Judá, de la cual vino nuestro Mesías, y de la cual hoy en día está en tierra de Israel, y el resto está esparcida en el mundo. Porque eso fue lo que Dios hizo con las ovejas. Las esparció, las sembró, las regó por el mundo, pero por desobediencia, por no acercarse justamente al Dios de Israel. Pero esto no quiere decir de que en un tiempo también seamos llamados para reunir nuevamente a todo su pueblo. Entonces acá es donde realmente debemos tener la convicción de que por ser pueblo de Israel, formar parte del pueblo de Israel, nosotros vamos a tener la oportunidad. Y si usted ha creído en el Mesías, y si usted se preocupa por estudiar de dónde ha venido el Mesías, también va a formar parte de lo que hace el pueblo de Israel. Esas son tantas ovejas perdidas que andan en el mundo hoy en día. Pero no será para siempre. Vamos a ver si esta palabra, voy a terminar con 2 versos más. El apóstol Pablo nos decía allí, en el libro de Romanos, que también había sido el mensaje para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 9 de Romanos, vamos a leer.
Versículos 25 y 26. Dice, como también en Oseas dice, llamaré a mi pueblo al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ya tenemos la certeza de que en un tiempo seremos llamados hijos del Dios viviente. Entonces debemos entender de que pertenecemos a un pueblo y no como quizás durante tanto tiempo se nos ha dicho de que formamos parte de algo que en realidad no somos. Como dije al principio, soy cristiano porque me considero seguidor de Jesús, de Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted cree de que Jesús vino con su propia doctrina, vino a traer algo distinto a lo que era el Evangelio desde el principio, lo que es la Torá, la instrucción de nuestro Padre Celestial? ¿Usted cree que eso es así? ¿Que usted cree de que Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento? Que a partir de Mateo para adelante es donde está la verdad, y lo anterior es cosa del pasado que ya no debemos tomar en cuenta, y que era solamente para los judíos, como siempre se ha dicho. Vamos a leer antes de terminar, que no sé, vamos a leer lo que dice allí en el libro de Juan, para ver si realmente esto es propio de Jesús, o qué fue lo que él nos vino a traer como doctrina. El capítulo 7 de San Juan, versículo 16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, acá vemos de que todo lo que nos enseñó, nos predicó nuestro maestro, no era propio de él, sino que lo trajo de mucho antes, de lo que estaba escrito antes en la Torá y lo que los profetas habían dicho. Y muchos creen de que eso no cuenta. Sin embargo, allí en Mateo 5, 17, si usted quiere leerlo, va a encontrar que él dice de que no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlo. Entonces acá vamos a entrelazar todo lo que era lo anterior con lo que pareciera ser nuevo. Y quiero ir terminando para que veamos de que nuestra esperanza no quedó perdida a lo que hizo la casa de Israel en aquel entonces. Quiero terminar allí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, cuando nosotros pasamos estos 2 días, nosotros dentro de lo que hace a la parte profética sabemos de que un día delante del Señor son como 1000 años. Si sacamos la cuenta, tenemos 2 días y el tercer día. Si nosotros hacemos las cuentas hacia atrás y
ponemos fecha y decimos cuántos años o cuántos días de Dios hace de que fue crucificado el Mesías. 2000 años. Estamos entrando en el tercer día que dice el profeta Oseas, en el cual, lo voy a volver a leer, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero viviremos y estaremos delante de él como pueblo israelita. Aquello otro que realmente queremos creer o decir ser, por ahí debemos tomarlo muy en cuenta. Y creo que a partir de ahora, a través de la escritura, usted se va a poder dar cuenta de que realmente eso de que quería ser cristiano o tenía la seguridad o estar muy seguro de ser un cristiano, a partir de ahora va a tener la duda a través de la palabra, justamente de nuestro Dios. Queridos hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes y poder haber leído parte de la palabra de nuestro Padre Celestial. Queriendo así de que a través de su Santo Espíritu pueda dejar en cada uno de vuestros corazones para que lo puedan meditar y puedan pensarlo, para que también hagamos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere y no lo que nosotros pensamos o creemos que realmente es así. Muchísimas gracias por la atención, que nuestro Padre Celestial pueda estarlos bendiciendo.